Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan con la invasión de los mosquitos? Hoy sentí la necesidad de observar este fenómeno que está aconteciendo desde una mirada más profunda. Entonces decidí hacer este video un poco al paso para reflexionar sobre significados más profundos o qué podemos de alguna manera interpretar respecto a este fenómeno de la invasión de insectos voladores. Como saben, ha habido una plaga en enero en la provincia de Buenos Aires. El lunes pasado nos despertamos con nubes de mosquitos que dicen que son de otro tipo, que no son los que producen el dengue. Creo que fue ayer un fenómeno muy extraño en una estación de subte donde hubo una invasión de otros insectos voladores. Les doy la bienvenida a los que se van sumando y espero que la conversación de hoy les dé, buenas tardes para todos, les dé por lo menos una mirada para reflexionar sobre este fenómeno que está aconteciendo. Es evidente que estamos viviendo un clima intenso desde donde se los mire, pero quería traerles algo bien esotérico. Como les comenté, desde la mirada esotérica se asume que existe alguna arquitectura, idea, inteligencia que nos contiene, y que esta inteligencia se despliega en la realidad a través de ciertas leyes, de ciertos principios que podemos ir observando a medida que avanzamos en la comprensión de esas leyes. Hoy voy a ver este fenómeno de la invasión de insectos voladores, que si nosotros indagamos en la historia, el fenómeno de las plagas es un fenómeno que ha acontecido en distintas épocas y que cuando profundizamos eran épocas muy especiales, desde las 7 plagas de la Biblia. Ahora bien, hay un tema que es que todo lo que se manifiesta, todo lo que se crea, es primero energía. Esa energía tiene alguna fuerza, ciertas cualidades y tiene un momento que se llama de precipitación, de creación de la realidad. Es decir, que detrás de toda realidad existe primero el principio de la mente. Yo creo que todos los que andan por acá conocen el principio de que como es adentro es afuera, ¿no? Esto de que hay primero una interioridad que luego se manifiesta. Y vamos a lo cotidiano como para entrar en calor con el tema. ¿Cuántas veces ustedes piensan en alguien y ese alguien aparece? ¿O tienen, están con pensamientos raros y sienten que el ambiente se puso oscuro? ¿O entran en algunos lugares y la cosa está como pesada, la energía? ¿Qué sucede con esa correspondencia entre esos estados de ánimo o emociones y eso que uno registra como una realidad muy sutil en el lugar donde entre? Efectivamente, generamos determinados tipos de manifestaciones de energías, como habrá otros lugares que son como aireados, como luminosos. También en sus casas, más de una vez les habrá pasado, acá está el ambiente un poco pesado, ventilemos.
¿sí? Es decir, que hay una correspondencia entre ciertos estados emocionales y lo que se manifiesta. Es decir, que nosotros, aunque lo desconozcamos, somos un poco magos. Tenemos la capacidad de crear realidades. En particular, desde estas leyes de lo esotérico, del mundo subjetivo, cómo se crea la realidad, la primera de las leyes tiene que ver con el poder de la mente o de los pensamientos para que, unidos a energía astral o emocional, finalmente se precipiten en una realidad. Todo lo que nosotros usamos ha sido producto de una idea primero y luego de la fuerza emocional de alguien o de grupos para que esto se materializara. Y este principio, donde el poder de los pensamientos es como una primer regla para entender cómo creamos la realidad, lo importante de esto es que esto acontece en todos los órdenes. Ahora, cuando existen fenómenos, por ejemplo, estas invasiones o situaciones disruptivas en nuestra vida, que muchas veces decimos, ¿cómo ocurrió esto? Y esto está convocado desde ciertas energías que son anteriores a la manifestación de algo. Entonces, desde todos los mitos se habla que las aves, los animales que vuelan, representan los pensamientos. En particular, a mí me acontece, a veces tengo una mala idea y veo un moscardón que anda por ahí. Es increíble. Este principio de lo que acontece adentro y se ve afuera ha sido estudiado en profundidad desde el principio de sincronicidad de Carl Gustav Jung. Él se asombró porque un día estaba pensando, yo no sé si era una vaquita de San Antonio, un escarabajo, y en el momento que lo estaba pensando ve que estaba pasando por su ventana. Y también Jung, en una película muy interesante que es Un método peligroso, que trata de la relación de Jung y Freud, ustedes saben que las posturas, si bien Jung fue discípulo de Freud, luego terminaron separándose porque Jung tenía como una visión más mística, ¿sí? más relacionada con lo mitológico, con esas cosas no tan científicas según el criterio de Freud. Entonces, teniendo una conversación en el estudio de Freud, Jung sentía, esto está narrado en la película a partir de las narraciones, porque Jung ha escrito sus memorias en una obra biográfica en la última etapa de su vida, una periodista escribió la biografía con él. Su autobiografía cuenta este hecho donde él estaba tratando de transmitir a alguien que se resistía a ese entendimiento de lo mitológico, de que no todos se deben a traumas infantiles, sino que hay significados que tienen que ver con otras cuestiones que no hacen específicamente a las experiencias de vida. Y él sentía la resistencia que tenía Freud, y en el momento que estaba tratando de vencer la resistencia empiezan a cruje un mueble. Y entonces ahí le dice Jung que eso era la manifestación de esa tensión que se estaba produciendo.
Y él le dice, va a volver a pasar. Entonces dice, no, sonó porque tiene que sonar. No, va a volver a pasar porque esto es lo que siento. Y vuelve a pasar el crujido del mueble. Entonces, a nadie se le escapa que existen montones de eventos que muchas veces, desde lo lógico racional, parecieran son inexplicables o no tienen una explicación muy coherente. Entonces, lo primero que yo quiero, como les comenté en el encuentro pasado, uno de los libros de cabecera son las 15 reglas del camino del discípulo del tibetano, y en la regla número 13 se refiere específicamente a este tema de cómo nosotros construimos la realidad y cuál es nuestra responsabilidad en las cosas que se manifiestan. Y ya voy al significado, ¿sí?, de estos insectos voladores con la realidad. Primero estoy haciendo un poquito de introducción, como calentando los motores. Específicamente, desde este abordaje subjetivo, esotérico, la realidad se construye a partir del pensador. Ese pensador es el humano, que primero es inconsciente de lo que piensa y crea, y luego se va haciendo consciente de esto, y a medida que va desarrollando la conciencia, va desarrollando responsabilidades en esto. Y existen otros pensadores que están más allá de nuestro conocimiento. Y a partir de esto se va creando la realidad. Y se va modificando todo lo que existe. El fenómeno de esta idea de que a partir de los pensamientos, pero no es cualquier pensamiento, son pensamientos que deben pasar por una energía de menor densidad, que es la energía, la voy a llamar emocional, astral, que es la previa a la materialización. Llamémoslo las emociones. Cuando se piensa algo livianamente y no se le pone la intensidad del mundo emocional, difícilmente esto se materialice, salvo que esa intensidad del mundo emocional provenga de nuestro inconsciente, que nosotros sabemos que nuestro inconsciente es el 95% de nuestro campo consciente e inconsciente. Solo un pequeño 5% somos conscientes de lo que somos. Esto es un cálculo que está como generalizado cuando se trata de decir lo poderoso que son las fuerzas del inconsciente. Entonces, en este fenómeno de los pensamientos y las emociones, existe una instancia de precipitación, es decir, de materialización. Les voy a leer un pequeño parrafito de esta regla que dice: precipitación es una acumulación de energías ordenadas de cierta forma a fin de expresar la idea de algún pensador creador y calificada o caracterizada por la naturaleza de su pensamiento y mantenida en esa peculiar forma mientras se va desarrollando el pensamiento. Entonces, ahora sí, señores, voy a hacer la correspondiente bajada de qué de qué estarían representando. ¿Qué estarían representando estas invasión de insectos voladores? Estos insectos representan pensamientos invasivos, pensamientos agresivos, pican, nos atacan, nos invaden, emergen descontroladamente
Y acá tengo que hacer referencia, ¿sí?, a qué está aconteciendo en el clima social y qué energías se están precipitando. Por eso luego les voy a dar los aspectos astrológicos que están activándose en nuestro país, Argentina, de manera genérica, pero apuntando a qué se está manifestando. Entonces, uno de los temas más poderosos que existen, de hecho hay varias parábolas desde la Biblia, ¿no?, que tienen que ver con que lo que se dice después no se puede rebobinar. Incluso algún maestro va a alguien muy arrepentido de lo que había dicho y entonces le dice: ¿qué puedo hacer? Dice: bueno, camina hasta allí desplumando una gallina y cuando vuelves, junta las plumas. Todo aquello que sale de nuestra boca luego no se puede recoger. Y esto, podría explayarme muchísimo en esto porque es un tema que trato específicamente cuando desarrollamos el tema de la conciencia, pero en nuestro evolutivamente todos saben que hubo una época de brujas, hubo una época de conjuros, hubo una época de Edad Media, hubo una época de dioses de poder, donde todavía se practica la magia de lo que se dice, lo que se pronuncia. Hay específicas fórmulas para crear realidades a través de la palabra y el poder de la palabra. Y esto tiene que ver con la Edad Media y el desarrollo de las relaciones de dominio, de cuando la conciencia toma conciencia de la máxima polaridad. Y de hecho, los apellidos nuestros provienen de esta época. En esta época todo se nombró. Existía la casa de fulano, las épocas estas de las películas medievales, para los que todavía no están muy ayornados con el tema de la historia. El tema es que esta cuestión del chakra laríngeo como creador de la realidad se superactivó en ese momento. Luego, para evolucionar, tuvimos que ir pasando a otros estadios donde empezamos a desarrollar más los planos mentales, porque este chakra estaba unido al plexo solar, generando un poder creador, y todo era brujería y hechicería. No me quiero ir del tema, porque sí quiero decir que en este momento estamos viviendo un clima donde lo que se dice es de extrema violencia. Estamos en un clima de violencia extrema. Jamás he vivido, soy bastante grandecita en Argentina, ha habido situaciones terribles, pero desde la pronunciación de cualquier cosa, es decir, es como si se hubiese abierto una cloaca. Vamos a ver ahora, luego lo explico, que Plutón en Acuario está en cuadratura con ese Júpiter que tenemos en Escorpio. Salió toda la cloaca, cualquier cosa se puede decir y no las voy a repetir porque cualquiera de ustedes podría verlos, aunque sugiero que cuando veamos estas cosas no lo hagamos involucrándonos, sino observando el fenómeno, porque si no terminamos entregando nuestra energía a esta extrema polarización que se está produciendo a través de esta expresión que tienen de agresividad. Y acá me voy a detener en el poder de la palabra. La palabra, para mí, tiene
distintas sutilezas. La palabra tiene un tono, tiene un ritmo, tiene un contenido y tiene un propósito. Y el propósito es el propósito creador. Para que lo entiendan, no es lo mismo decirle a alguien, sí, te amo, sí, sí. No, te amo, ¿sí? Tiene un tono y también tendrá un propósito, una intención según unas circunstancias. Estamos en un momento de open mind. Abran la mente para entender la realidad. Esta es la gran oportunidad que tenemos. Si comprendemos, luego no se trata de que a partir de ahora vamos a practicar, digamos, la pureza de pensamiento, porque ese es un trabajo de observación. En algún momento conversaremos sobre cómo empezar a hacer ese trabajo y estar trabajando, porque no llegamos a demasiados lados, simplemente a no dejarnos arrastrar por estas energías que están. Entonces, hemos llegado a un momento donde la palabra se transforma en violenta, obscena. Cualquiera puede decir al otro cualquier cosa. No quiero entrar en profundidad de esto. Cada uno de ustedes sabe lo que le está pasando y por qué se siente arrastrado a esta situación. Entonces, les he hablado entonces de esto, ¿no? No sé si queda claro esta idea de que los pensamientos asociados a emociones tienen un momento donde se materializan y uno de los grandes instrumentos de materialización, ¿no?, es la palabra, es esto. Ahora, si este chakra lo asociamos con el plexo solar, porque esa es una conexión primaria, somos arrastrados por la corriente. Si este chakra aprendemos lo que ahora les voy a explicar de las regencias planetarias, vamos a saber que el gran trabajo, ¿sí?, es aprender la ley del silencio, es decir, aprender Sagitario. ¿Cuál es el sentido o propósito que tiene aquello que voy a decir y aquello que voy a recibir? Es decir, ¿para qué escucho? ¿O para qué miro? Porque los sentidos son los órganos que nos conectan y el sentido más delicado desde este punto de vista es, para determinados estadios evolutivos, el oído, porque el oído tiene la facultad de capturar directamente vibraciones. Entonces, ¿ustedes se fijaron que si escuchan una música se ponen a bailar? ¿Por qué? A veces ni se dan cuenta, están moviendo el pie o les sube el ánimo. Porque la frecuencia que ingresa por el oído tiene la capacidad directa de tocar nuestros aspectos emocionales, pongámoslos en este término, o nuestro cuerpo astral. La vista, lo que miramos, pensamos. La vista, que no captura imágenes reales, sino que es una devolución de luz, es lo que captura más rápido las frecuencias mentales. Es casi inevitable mirar algo y pensarlo. Entonces, fíjense en el trabajo que tenemos para no ser arrasados por estas cuestiones. Nunca mi intención será ser consejera en el sentido de decir lo que se debe hacer. Entrego información de aquella que he elaborado, he constatado, sigo experimentando. Entonces,
Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, ahora quisiera referirme astrológicamente, ¿sí? Primero a la importancia que tienen determinadas energías astrológicas para recapturar o para poder empezar a entender por dónde pasa el camino de no dejarse arrasar por estos pensamientos infectados que están aconteciendo. Con tal fuerza están aconteciendo que se están manifestando físicamente. Entonces, siempre que hablamos de pensamiento, lo que está aconteciendo tiene mucha relación con la mente, dijimos, pero en particular con lo que llamamos mente inferior, la mente mercurial. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Pregunto, cuestiono, critico, lo veo, qué sé yo. No esta mente abstracta o intuitiva donde estamos viendo las cosas desde otro lugar y conectando con otras posibilidades de información. La mente inferior, la mente concreta, la mente lógico-racional, la mente mercurial, etcétera, tiene que ver con el arquetipo de Mercurio. Y la agresividad, la violencia y toda esta cuestión que se ejecuta a través de, que se está manifestando a través de la palabra, tiene que ver con la acción. Y siempre que hay violencia está Plutón, que ahora vamos a ver cómo esto se relaciona con la carta de Argentina. Pero lo que me voy a detener, ¿sí?, es en el trabajo de Mercurio. En el trabajo de Mercurio, que por acá había hecho alguna anotación, bueno, no la encuentro, así que lo haré. El trabajo de Mercurio, y Mercurio, ustedes saben que es regente de Géminis, que siempre nos invita a las exploraciones, al cuestionamiento, a la duda, a la cuestión, pero es el regente del alma en Aries, donde está Marte, diciendo que para gobernar esos impulsos de acción que son motivados por nuestros entendimientos, emociones y toda la energía que se está en este momento desplegando en el cielo, debemos tomar el control de nuestra mente. Dicho esto, voy a comentar un poquito desde el punto de vista de qué está pasando en Argentina con, la verdad, el nivel de agresividad, de violencia. La agresividad es una cosa, la violencia es otra, como expliqué anteriormente. Y voy a hacer algunas referencias a ciertas energías que están aconteciendo para que comprendamos el fenómeno y no lo juzguemos, sino que entendamos qué nos está queriendo, qué energías están queriendo manifestarse a través de este fenómeno que es tan poderoso que explota en formas materiales más allá de nosotros. Es como que una nube, ¿sí?, de aquello que estamos construyendo se manifiesta. Todo lo que un grupo humano acuerda a este nivel de pensamiento, emociones, termina manifestándose. El otro día veía un videíto, creo que es Canal Encuentro, no sé, de casualidad, un programa que me encantó. Y explicaba, sí, yo decía, qué maravilla, cosas que ya sabía yo, pero lo decía de una manera especial, ¿no?
cómo cambió la humanidad a partir de los distintos usos de la energía, ¿sí? Sabemos de la revolución industrial, cuando apareció la máquina a vapor, pero también sabemos que cuando los seres humanos empezaron a desplegar mucho su capacidad mental, el planeta se iluminó. Apareció la electrificación, ¿sí? Y cuando empezamos a tomar mucha conciencia de que queríamos hacer lo que queremos, que somos individuos y todas estas cosas, empezaron a aparecer también y se materializaron los medios de transportes individuales. El coche, si ustedes estudian, antes era un problema el viaje de manera individual, ¿no? El coche generando autonomía para que cada uno eligiera su estilo de vida. Es decir, las cuestiones colectivas que se van desarrollando terminan materializándose. De hecho, todo nuestro estilo de vida es producto de ciertos entendimientos que se han materializado. Entonces, voy a volver a qué nos está diciendo el cielo de Argentina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alguien que me diga, acá estamos. Entonces, vamos a ver, acá tengo la carta de Argentina. Voy a marcar 2 o 3 cuestiones del que está emergiendo en este momento. Yo puse, cuando veía la carta, me remitía al trabajo que tiene Hércules en Acuario. Si ustedes se recuerdan, yo les comenté, cuando hablamos en su momento, de que el trabajo de Hércules en Acuario fue ir a limpiar unos territorios que estaban llenos de estiércol, ¿sí? Alguien que se había pegado tanto a su ganado, que hacía 30 años que no limpiaba y seguía creciendo su ganado, un rey que era como muy avaro, y estaba esto infectando a todo el mundo. Ese estiércol y esas cuestiones sucias van a representar a el mundo de los apegos, de las emociones, de aquellas cosas que no queremos soltar, de aquellas cosas, representa como yo les decía que representa a este eje Tauro de los apegos y Escorpio donde controlo para no soltar. Y Hércules en Acuario dice, ¿cómo libero esto? Y lo pensó, tuvo una mente aguda para pensar algo y vio que había ríos alrededor y decía, ¿cómo hago esto? Rompió los diques de contención de los ríos y los ríos fluyeron, arrastrando toda esa podredumbre estancada. Para mí, nada mejor que esta imagen que trato de transmitirles, que el aspecto que se está formando en el cielo de Júpiter de Argentina a 0 grado de Escorpio, donde nosotros tenemos en lo más íntimo, y no hablo ni de ninguno en particular, hablo de un clima que ha llevado a retener, poseer, usar en todos los niveles del Estado, niveles particulares, niveles empresarios, esta cuestión que nos ha llevado a este eje Tauro sumamente estancado, aferrado, más allá de lo que esto le ha provocado a la misma entidad argentina. En este momento ya sabemos, ya hemos hablado tanto de Plutón en el 0 de Acuario, sabemos que Plutón está haciendo cuadratura desde la casa 4 del pueblo. Pero voy a agregar un detalle, para los que no habrán escuchado el video, estos ríos que
libera Hércules van a representar el trabajo profundo en Acuario, que tiene que ver con la ley del servicio y la ley del amor. Se puede estudiar más en profundidad. El tema es que este Plutón, como sabemos, está transitando por la casa 4 de Argentina, el pueblo, la casa 4, nuestras raíces, aquellas actitudes inconscientes que nos cuesta ver. Y un tema, cuando Plutón ingresa a un signo, ¿sí?, muestra lo peor de ese signo, o sea, muestra el estado más elemental de la cuestión. Es decir, aparecen emergentes que van a decir, pero digamos, en Acuario va a tener que ver con la mente. Entonces se están liberando energías poderosas de lo mental que podemos llegar a tener en lo inconsciente. Y lo está haciendo al estilo plutoniano. Y todavía esperemos otros tránsitos que están acompañando porque esto acaba de comenzar. Entonces, Plutón está mostrando estos apegos de Júpiter en Escorpio y a dónde nos ha conducido este Júpiter en Escorpio. Esto, por un lado, no voy a hacer el análisis de toda la carta, pero lo más importante también es que en este tiempo de la plaga de insectos ha acontecido el hecho de que está Marte, regente de Aries, el loco, está todo sale, y Venus, ¿sí? Venus, cuando yo he comentado la importancia que tiene en nuestra vida de manifestación los tres arquetipos de Venus, Mercurio y Marte, porque son la trilogía de lo vincular. Y nos está mostrando, sí, a Plutón le está mostrando qué cosas hemos valorado, cómo hemos actuado, y está como desbordado. También cuando empezó el 19, esta invasión acá, estas nubes que había, también Mercurio estaba a 23 grados sobre el Saturno de Argentina. En ese momento, como mostrándonos qué hemos hecho con nuestra libertad. Entonces, quería mencionar esta cuestión. Otra cuestión muy importante es que no nos olvidemos que el Sol el 19 ingresó en Piscis, como llevándonos, y acá viene otro temón con lo de Piscis. Les quiero comentar que espero a partir de la semana que viene poder hacer por lo menos cada 15 días en YouTube los tránsitos de Argentina, porque trataré de hacerlo más allá de que con todas estas aves picoteando uno recibe todo tipo de comentarios, pero gracias a Dios YouTube nos permite eliminar y punto, para tratar de poder hablar desde para ayudar al discernimiento de lo que estamos pasando y de lo que viene, y ahora hablaré de lo que está pasando en Piscis. Entonces, trataré de hacer un video en YouTube que se puede hacer mostrando transparencias. Miren lo vieja que soy, hablo de transparencias. Antes se usaba una maquinita, uno ponía la filmina. Puedo usar el PowerPoint, ¿sí? para guiar con lo que esté diciendo. Entonces, vamos a ver respecto a Piscis. Y me gustaría casi hacer una pequeña referencia a Piscis. Entró el Sol en Piscis, como sabemos, y también el 19,
Ahora ya está Mercurio también en Piscis, sabemos que tenemos con Saturno ahí en Piscis, sabemos que hoy tenemos la oposición esta con la luna llena en Virgo, por ahí les hice un reel sobre algún detalle de este momento. Pero lo que quiero señalar, ¿sí?, es la importancia, ¿sí?, que tiene el Sol y Saturno transitando por la casa 5, o sea, nuestra identidad, quiénes somos. También tendrá que ver con, no sé si la Cámara de Senadores o Diputados, depende cómo lo veamos, porque el eje 5-11 tendría que ver con el Congreso. También ahí, ¿no? Pero tiene que ver con qué hemos creado. Y ahí quiero hacer una pequeña reflexión sobre Saturno en Piscis. Saturno en Piscis está transitando por la casa 5. Y abrochemos los cinturones cuando entra la casa 6. Por eso quiero hacer una serie de videos explicando más detenidamente los alcances que puede llegar a tener y qué aprendizajes deberíamos hacer. Saturno, transitando por Piscis, que en mi canal tienen 2 videos, hice uno específicamente de todos los ciclos de Saturno. Saturno por Piscis es sumamente relevante y coincide con transformaciones fenomenales y que cuando se da en conjunto con otros potencia la fenomenal disolución y nueva conformación que deberemos hacer de qué. Y ahora lo explico. Saturno en Piscis nos dice: no más, señores, de ilusiones, no más fantasías, las formas que han construido no van, hay que disolver, hay que volver a armar, porque en Piscis se da un viaje de purificación para que emerja algo nuevo. También tiene que ver con, vamos a darle un poquito a estas cuestiones del inconsciente que no ven, ¿sí? Entonces materializa el inconsciente Saturno en Piscis. ¿Cómo se han desbordado con los límites? Entonces estamos viviendo un momento muy poderoso para tomar conciencia qué hemos hecho con nuestra mente. Plutón actuando aquí, Mercurio, aparte hay aspectos con Mercurio, no voy a entrar en esto, pero a esto se le agrega, respecto a la violencia, el video de la reunión anterior, donde yo hablé de Quirón en conjunción con el nodo. Quirón en conjunción con el nodo, que empezaba ahora, creo, ya di las fechas anteriormente, que está hasta principios de marzo, en conjunción de la casa 6 de Argentina, la casa de la salud. Entonces, vamos a tener que entender que, primero, esto es como cuando se abre una compuerta de una cloaca. ¿Vieron? Esto es así, pero se está manifestando a través de esta extrema, digamos, es como extrema violencia que nos envuelve. En resumen, existen tránsitos muy significativos que hablarían de que los argentinos tenemos la posibilidad de ir a fondo y comprender todas las oscuridades que nos habitan, sin juzgarnos, y que en algún punto, comprendiendo, podemos empezar a tomar el control de aquello que estamos generando. Porque en este desborde de las cuestiones se ha intensificado la conciencia, dioses de poder y esta extrema polarización que existe. Y bueno, esto es como una interpretación en general, cada uno va a tener que empezar a explorar si se deja arrastrar por esta polarización,
qué va a escuchar y qué va a mirar. Es decir, cómo uno empieza, porque el trabajo no empieza por el otro, el trabajo en el trabajo nuestro empieza por no alimentar ciertas energías y empezar a rebobinar para observarnos qué nos pasa a nosotros mismos con esto. Lo que yo puedo decirles es que para mí el fenómeno que está aconteciendo es de tal intensidad que hasta se manifiesta físicamente en estos eventos que están aconteciendo y que acontecerán. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o estamos todos practicando desde ya el silencio, la escucha atenta para empezar a practicar, ¿sí? En última instancia, Marte, que es, digamos, el gran ejecutor, ¿no? De estas, el que ayuda a manifestar todas estas energías, es regente de Aries, es regente de Escorpio, donde en Escorpio tendremos que tomar el control de nuestro mundo emocional, el regente del alma, y es regente de Sagitario, porque es en el silencísimo profundo de la convicción, del conectar con esa realidad, o sea, el esfuerzo, la dirección nuestra de trabajo debería estar en Sagitario a nivel planetario, es decir, cómo nos reconectamos. Entonces, si no hay más que decir, he hablado bastante. Espero que me dejen los comentarios, yo leo todos los comentarios y les comento que a partir de abril estoy convocando al primer grupo de estudio nivel 1 de astrología en 3 dimensiones. En este grupo de estudio veremos la gran arquitectura de cómo abordar lo esotérico, algún tipo de leyes, y veremos los 12 signos con todas sus regencias y practicaremos la interpretación. Así que sí, viene lo bueno para nosotros, Flor de Colombia. Por eso quiero hacer las perspectivas de Argentina, para ir acompañando este tiempo y preparándonos de verdad para vibrar como almas y aprender de las experiencias. Así que les mando un gran cariño y nos estamos viendo. Besos. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day.